Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, segundo domingo de Pascua, mejor dicho, el domingo después de la octava de Pascua, domingo de la Divina Misericordia, dice San Agustín, se acaba la solemnidad de la Pascua. Por eso en este día se cambian las vestiduras de los neófitos, pero de tal modo que la blancura del vestido que abandonan permanezca para siempre en el corazón. Hace siglos, los catecúmenos que se incorporaban a la Iglesia en la vigilia pascual dejaban hoy la vestidura blanca que les había sido impuesta, el día de su bautizo. Hay que reconocer que esta Pascua pasada, la vigilia pascual, me ha sorprendido no solamente por el número de bautizos que ha habido en toda Francia, que han alcanzado mayores de 15 años unas 20.000 personas, sino que también en España. Esto no ha salido en la prensa, pero si hablas con algunas personas que han estado fuera, te cuentan, fuera de Madrid me refiero, te cuentan cómo pues en algún sitio como Olmedo, que no es una población muy grandiosa, pues ha habido 4 bautismos, creo que recordar. Y cuando yo he estado pues allá por el sur, en la parroquia, le comentaba algo así al párroco, y me dijo, pues sí, también en esta parroquia se bautizan 3. Dije, ¿pero dónde han salido? No, pues son personas que se acercaban a las cofradías de Semana Santa y han decidido recibir el bautismo. Es decir, que en España no se ha hecho una contabilidad que yo sepa, pero que puede haber habido también pues un buen grupo de bautizados adultos en esta pasada vigilia pascual. Pues entonces la vestidura blanca que recibían ya la abandonaban, eran ya fieles adultos en la fe. Pero la Iglesia les aconsejaba, como ha explicado San Agustín, que tuviesen con sencillez hambre de doctrina, como niños recién nacidos. Los bautizados habían recibido como preciosa herencia el germen de la vida sobrenatural. Antes habían recibido, como ya está perfectamente concretado en el ritual del bautismo de adultos, y eso me decía una persona que lo había comprobado, como en una parroquia los catecúmenos recibían el Padre Nuestro, recibían el credo, ellos señalaban el nombre que querían ser, el santo que querían ser bautizados, pues esto igual, habían recibido la preciosa herencia de la vida sobrenatural. Ahora deberían procurar que fuese arraigando cada vez más profundamente en su alma, modelando toda su conducta de acuerdo con la fe. De hecho, eso es lo que ocurre en las catequesis mistagógicas, así llamadas, de los santos padres, obispos, pues de Jerusalén o de Cartago, pues que los obispos se encargaban de darle unas catequesis posteriores a los ya recién bautizados, para irles introduciendo en los misterios, mistagógica, en el misterio, pero el misterio no es, como me decía un niño que estamos estudiando ahora ya cerca de su primera comunión, que es la Santa Misa. Entonces el niño
decía por el misterio del sacerdote, no, será por el ministerio del sacerdote. Todos se reían porque comprobaron que su compañero había leído mal lo que estaba leyendo en la hoja de preguntas y respuestas de la catequesis. Pues sí, no es el misterio, sino el ministerio del sacerdote. Pero en este caso sí que es el misterio. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la celebración del misterio de Cristo, que es la pasión, muerte y resurrección y ascensión a los cielos. Y por eso el obispo les iba poco a poco explicando esos misterios. Y es la misma invitación que nos dirige hoy a nosotros con las palabras del apóstol San Pedro: como niños recién nacidos, apetecer la leche del Espíritu sin mezcla de fraude, para que con ella vayáis creciendo en salud. Qué alegría y qué agradecimiento debemos a Dios por el don de la fe. Todo lo que nace de Dios, escribe San Juan, vence al mundo, y lo que nos hace alcanzar la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Esto me hace recordar el Apocalipsis, cómo ante esas circunstancias tan dramáticas de las primeras persecuciones del emperador Nerón, que consideraba que los cristianos no tenían ningún derecho, ni a la vida tampoco, y podían ser matados por quien quisiera, pues en el Apocalipsis el apóstol San Juan les explica a los primeros cristianos que Cristo ha muerto y ha resucitado y está vivo, y Él es nuestra esperanza. Y por eso también en nuestras vidas hemos de considerar que independientemente de las circunstancias en las que nos podamos encontrar, que si pues ha habido un funeral, que si ha habido, pues ahora viene la elección, pues nosotros no tenemos que perder la tranquilidad, la paz, la confianza, la seguridad. Porque con la fe se nos revelan verdades de salvación que ni siquiera éramos capaces de imaginar. Y muchas otras que antes solo confusamente vislumbrábamos. Por eso, Señor, que mantengamos paz, tranquilidad, confianza, seguridad, esperanza, por supuesto, pero la esperanza de la gloria del cielo y también la esperanza de que el Señor, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan al bien. Por eso el trabajo, las relaciones familiares, sociales, las circunstancias todas de la vida, con la fe adquieren claridad nueva, sentido distinto. Y es tanta la alegría que el alma rompe en acciones de gracias. Decía San José María en Camino, qué hermosa es nuestra fe católica. Da solución a todas nuestras ansiedades y aquieta el entendimiento y llena de esperanza el corazón. Aquieta el entendimiento. Evidentemente, alguna vez, pues en nuestra vida puede venir un poco el desequilibrio, vamos a decirlo así. Por eso me gusta recordar esa anécdota que contaba el propio San José María. Claro, no era... Hablando de un grave contratiempo, había perdido un grave contratiempo, había perdido un momento de la serenidad. Y él mismo explicaba, me enfadé y después me enfadé por haberme enfadado. En aquel estado de ánimo caminaba por una calle de Madrid y se tropezó con una de esas máquinas automáticas que hacían 6 fotos de carné por unas monedas, unas monedillas. Y el Señor le hizo comprender que tenía al alcance de la mano una buena ocasión para humillarse y recibir una lección ascética sobre la alegría. Entonces cuenta cómo entró en la cabina y se hizo las fotografías. Estaba, dice él, divertidísimo con la cara de enfado. Después rompió todas menos una. La llevé en la cartera durante un mes. De vez en cuando la miraba para ver la cara de enfado
humillarme ante el Señor y reírme de mí mismo por tonto, me decía, lo contaba el beato Álvaro del Portillo, por tonto. Pues tantas veces también, Señor, nosotros tenemos que decir que somos un poco tontos, porque perdemos la tranquilidad, perdemos la paz, nos dejamos, pues eso, aconsejar por pensamientos tremendistas o agoreros, lo que sea, ¿no? San Juan nos lo explica: todo el que cree que Jesús es el Cristo es hijo de Dios. En efecto, la fe nos lleva a reconocer a Cristo como Dios, a verle como nuestro Salvador, a identificarnos con Él, obrando como Él obró. Que busques a Cristo, que trates a Cristo en la oración, clave siempre la oración, clave para abrir nuestra alma al Señor y decirle lo que Él ya sabe, pero quiere que le digamos, que ella conoce, pero quiere que se lo demos a conocer, y que seamos conscientes de que Él lo conoce, de que Él nos está escuchando y nos está aconsejando, nos está orientando. Sin fe no hay esperanza, y mucho menos caridad, porque después viene eso, las faltas de caridad, porque nadie puede amar lo que no conoce, y sin fe no hay verdadera y profunda humildad, cimiento sobre el que han de asentarse las demás virtudes. La humildad, que somos muy poca cosa. El otro día releía algunos fragmentos de ese libro tan conocido, que yo creo que lo hemos leído todos, incluso alguna vez más, el arte de aprovechar nuestras faltas. Y en ese libro hablaba de cuando nos hundimos en el pozo de la amargura de nuestras debilidades, y de desánimo y de tristeza por habernos ido al suelo y además hundido. Pues me hablaba de que, bueno, pues realmente es lo propio nuestro, es decir, lo nuestro es caer por tierra, ¿no? Lo nuestro es hundirnos. Pero claro, si eso nos lleva a acercarnos más al Señor, a recomenzar, a pedirle perdón al Señor, poner esa miseria, como decía San José María, en el suelo para subirnos encima de ellas, para estar más cerca del Señor, pues eso nos sirve un motivo para rectificar y para ganar. Pero ¿cómo puedo ganar después de una derrota tan grande? Pues sí, claro que ganas. Como San Pedro, como tantos. El Evangelio nos cuenta que cuando el Señor se apareció por primera vez a los apóstoles en el cenáculo, el mismo día de la resurrección, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos dijeron: hemos visto al Señor. Pero él les respondió: si no veo la señal de los clavos en sus manos, y no meto mi dedo en esa señal de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Qué fuerte, ¿no? Esa declaración de intenciones de Santo Tomás. A los 8 días estaban de nuevo dentro de sus discípulos y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, vino Jesús, se presentó en medio y dijo: la paz sea con vosotros. Después dijo a Tomás: trae aquí tu mano y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús contestó: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que sin haber visto han creído. Y otro padre de la Iglesia, San Gregorio Magno, comentando este pasaje, dice: ¿qué pensáis de todo esto, hermanos queridísimos? ¿Creéis que fue casualidad que estuviera ausente en aquella ocasión aquel discípulo elegido, y cuando bien vino oyera
y oyendo dudara, y dudando palpara, y palpando creyera? No, no sucedió esto al acaso, sino que fue disposición de la divina providencia. La misericordia de Dios obró de modo tan admirable para que, tocando aquel discípulo incrédulo las heridas de su maestro, sanase en nosotros las llagas de nuestra incredulidad. De manera que la incredulidad de Tomás ha sido más provechosa para nuestra fe que la fe de los discípulos creyentes. Porque decidiéndose aquel a palpar para creer, nuestra alma se afirma en la fe, desechando toda duda. Pues Señor, que desechemos toda duda, que después de este acto de fe de Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, también nosotros que al comenzar este rato de oración lo hemos dicho, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí con nosotros, y le hemos añadido esas palabras que decía San José María, que las añadió en esta oración preparatoria para este rato de oración. Las necesitaba, que me ves, que me oyes. Las necesitaba. También necesitamos nosotros decir, Señor, que me ves, que me oyes. Auméntame la fe, como le pidió el padre de aquel niño endemoniado cuando bajaron después de la transfiguración del monte. Y también nosotros, a distancia de 20 siglos, hemos de sacar provecho de esta escena evangélica. Dice San José María en Camino, con qué humildad y con qué sencillez cuentan los evangelistas hechos que ponen de manifiesto la fe floja y vacilante de los apóstoles, para que tú y yo no perdamos la esperanza de llegar a tener la fe inconmovible y recia que luego tuvieron aquellos primeros. Fe y esperanza. Esto lo cuenta Pilar Urbano. Cuando recian los ataques a la obra, aún llama más la atención su alegría verdadera y no fingida. En un arranque de buen humor, por si alguno de los suyos se siente amedrentado, comenta con sus hijas: y si nos rompen la cabeza, pues la llevaremos rota en la mano. Bastante tiempo la hemos llevado sobre los hombros y no pasa nada, nada, nada. Esto lo tenéis en el libro El hombre de Vilatebre, no es una cosa que yo me he inventado. Está recogido por Pilar Urbano. Pues no pasa nada, nada, nada. Que hay dificultades pues en el trabajo, que hay dificultades pues en la vida de familia, que si hay dificultades pues en la vida social, que si hay dificultades en la vida política, que si hay dificultades donde quieras. Donde quieras, no pasa nada, nada, nada. Y la llevaremos rota en la mano. Pues ya está. Ya está. Por eso, Señor, aprovechamos para pedirte humildemente y continuamente que nos aumente la fe. Que participemos de esa alegría que está tan constante en el tiempo de Pascua, ¿verdad? Y que va repitiéndose. El justo vive de la fe, dice San Pablo en la carta a los de Roma. Y por la fe participamos del conocimiento que Dios posee de sí. Tenemos acceso de algún modo a la visión con que Dios se contempla a sí mismo y a todas las cosas. Por eso aprovechamos ahora para pedirle humildemente al Señor que aumente la fe. Y añade San José María en Camino. Y luego, con nuevas luces,
juzgarás bien las diferencias entre las sendas del mundo y tu camino de apóstol. Nuestra mirada se vuelve otra vez a esos catecúmenos de los primeros tiempos de la Iglesia y los de ahora. En la vigilia pascual, ante el baptisterio de la Basílica de San Juan de Letrán, entonces el Papa les preguntaba: ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y ellos contestaban: fiden, fe. Y fe es también lo que nosotros necesitamos, como la necesitó aquel Tomás incrédulo. Pongamos nuestros ojos en el Maestro. Quizá tú también escuches en este momento el reproche dirigido a Tomás. Mete aquí tu dedo y registra mis manos, ve las llagas. Y trae tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel. Por tantas veces, Señor, que hemos dudado, que nos hemos desanimado, que nos hemos entristecido, que nos hemos cansado, si quieres, por el camino, por las dificultades, por las contrariedades, por mis propias debilidades, Señor, que tú bien conoces. Señor mío y Dios mío, te reconozco definitivamente por Maestro, dice San José María en Amigos de Dios, y ya para siempre, con tu auxilio, voy a atesorar tus enseñanzas y me esforzaré en seguirlas con lealtad. Lealtad, fidelidad. Fide, fidelidad. Fe, lealtad, fidelidad. Siempre podemos disponernos mejor a la fe. Siempre tenemos la triste posibilidad de rechazarla. Y Dios te quiere libre, y libre la adhesión a su palabra, aunque bajo el influjo de una gracia especial, que efectivamente que el Señor siempre, siempre te dará, siempre. Pero también implica un asentimiento voluntario de tu parte. Como buen hijo, este es el sentido que debemos dar a nuestra libertad. Hacer uso de ella para adherirnos cada día con más firmeza a la doctrina revelada. Dice San Juan en su primera carta: si admitimos el testimonio de los hombres, de mayor autoridad es el testimonio de Dios. Pues eso es lo que nos tiene que creer. No es que creamos en Dios, lo repito mucho a los chavales de catequesis de primera comunión. La fe no es creer en Dios, la fe es creer a Dios. Y esa consideración debe apartar cualquier vacilación, cualquier sombra de duda, hasta que nuestro sentimiento sea rendido, pronto, incondicionado. Escribe otro padre de la Iglesia que no es que, bueno, por lo menos autor espiritual antiguo, no es declarado santo, pero sí es muy conocido sus escritos, de Casiano. Dios dijo esto, Dios ha hablado. Para mí su palabra es el mayor argumento. Desecho las dificultades, rechazo las discusiones. Me basta para creer la persona del que me habla. Y esto lo escribía Casiano contra Nestorio, hablando de la encarnación del Verbo, contra Nestorio. Dios ha hablado. Para mí su palabra es el mayor argumento. No nos dejemos enredar en argumentaciones pseudo-teológicas. No nos dejemos enredar en argumentaciones que son muy antiguas todas, aunque parezcan ahora, digamos, entre comillas, adornadas de tiempos modernos. Son muy antiguas. Por eso es muy importante, y esto lo reafirmaría Juan, volver a la historia.
La historia está ya todo escrito ahí, ya todo ha pasado. Y el Señor premiará esta actitud fiel, dándonos un conocimiento sobrenatural de todo, muy superior en extensión y en seguridad al que puede otorgarnos cualquier ciencia humana. Llevo tiempo leyendo, porque es muy grande, el estudio crítico de la abadesa de las huelgas de San José María. Ya estoy en el texto, ¿no? Y pues, con notas a pie de páginas añadidas por las que han hecho el estudio histórico-crítico de la publicación. Y ahora llego ya a la parte en la que se suspende, en 1873, si no recuerdo mal, se suspende los derechos de la abadesa, de tener una potestad cuasi episcopal. Bueno, pues en San José María recoge en esa publicación suya, en ese estudio suyo, la declaración que firma y le manda a todos sus ex súbditos, ya, por decirlo así, la abadesa de las huelgas. Y es una declaración de fe y de reconocimiento de la autoridad de la Iglesia. Por decirlo así, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, punto, ya está. Y lo reconoce y les pide a todos ellos y a todas ellas que reconozcan el asunto. Y una declaración de fe y de confianza, con una fuerza grande. Pues la misma fe nos llevará a comprender cada vez más las verdades más altas. Como dice San Agustín, pues aunque si no comprendiera algo, no se podía creer en Dios, sin embargo, la misma fe con la que se cree hace que se comprendan cosas mayores. La vida de San José María es para nosotros ese ejemplo de fe, de confianza, de obediencia. Y como decía el beato Álvaro de Portillo, el amor a la Iglesia y al Papa le sostuvo e imprimió en su alma una confianza indestructible en los momentos más difíciles. Ofrecía cada día su vida, y 1000 vidas que tuviera, añadía con frecuencia, por la Iglesia Santa y por el Santo Padre. Siguiendo su ejemplo en estos 10 años transcurridos de su muerte, dice el beato Álvaro de Portillo, muchas almas de tantos países y culturas diversas han buscado también en el deseo de consumar su propia existencia sirviendo incondicionalmente a la esposa de Cristo. La fuerza para poner límites al sacrificio de sí mismos, realizando el trabajo cotidiano con la sonrisa en los labios. Las palabras para la devoción privada del siervo de Dios, expresan eficazmente esta aspiración. Haz que yo sepa también convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amarte y de servir con alegría y con sencillez a la Iglesia, al Romano Pontífice y a las almas, iluminando los caminos de la tierra con la luminaria de la fe y del amor. Pues le pedimos al Señor, y tantas veces que dejamos esa oración, ya no es al siervo de Dios, sino a San José María, pues sepamos repetirlo también nosotros. Señor, aumentanos la fe. Como buenos hijos de Santa María, que oyó del labio de su prima Isabel, dichosa tú, que has creído las cosas que se te han dicho de parte del Señor. También nosotros asentimos con esa fe a las cosas que se nos dicen de parte del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.